Indubitablemente nosotros estamos iniciando la revolución espiritual del mundo. Hoy vamos a estudiar un tema de gran interés, si es que queremos lograr nosotros la serenidad y la quietud de nuestra mente en la meditación y en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Hoy estudiaremos un tema conocido como las representaciones de la mente. Las representaciones. Las representaciones de la mente. Nosotros sabemos que así como existe un mundo exterior perceptible con los 5 sentidos, también existe un mundo interior no perceptible con los 5 sentidos. El mundo interior se traduce como nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros estados internos de alegría o de depresión, de tristeza, de sufrimientos, de angustias, de ansiedad, de desesperación, de esperanza, etc. Todo eso que es interior. El mundo interior donde todos vivimos. El mundo de la mente. Hay una mente intelectual donde hay pensamientos, ideas, etc. Hay una mente emocional donde hay sentimientos, emociones, odios, celos, amores, etc. Hay una mente motriz o mecánica donde están nuestros hábitos, nuestras costumbres, mecanicidad, etc. Hay una mente instintiva y hay una mente sexual también que está alimentada por el tipo de información que le hemos dado. Así pues, todas estas diversas clases de mentes constituyen toda nuestra porción mental, nuestro mundo interior. El mundo físico lo podemos percibir con los 5 sentidos. El mundo interior, el mundo de nuestra mente interior, lo podemos percibir con un sentido que no es físico. Ese sentido que no es físico es un sentido que no es de la mente y que no es del cuerpo físico. Es un sentido que es del alma. Es un sentido que la humanidad lamentablemente lo tenemos atrofiado, pero está latente, pero lo podemos desarrollar si lo usamos poco a poco. Ese sentido del alma se llama el maravilloso sentido de la autoobservación psicológica. Cuando alguien se autoobserva psicológicamente, empieza a ver sus propios pensamientos, sus propias emociones, hábitos, costumbres, deseos, pasiones, vicios, ideas contradictorias,
estados internos de ánimo, de alegría, de tristeza, etc. Empieza a observar su mundo interior y comprende que tiene una propia psicología susceptible de modificarse y de transformarse. Es decir, se está autodescubriendo su mundo interior. Así como en el mundo físico los sentidos físicos los usamos para percibir los objetos y personas que nos rodean, así nosotros en el mundo de la mente podemos descubrir con la autoobservación objetos y personas, figuras y formas mentales. Es decir, objetos mentales, personas mentales, figuras mentales, formas mentales. Así pues, esas formas mentales, esas personas mentales, esas figuras mentales son las representaciones de la mente. Cuando alguien desarrolla el sentido de la autoobservación psicológica, puede entonces observar con dicho sentido del alma interior esos objetos mentales, esas figuras mentales, esas formas mentales, personas mentales, etc., que nos hemos creado nosotros por nuestra manera equivocada de vivir. Un atleta de la meditación, un Buda, por ejemplo, no tenía representaciones mentales. Vivía en el eterno ahora, conectado con ese punto matemático interior que nos conecta con el eterno ahora, con la eternidad, con el ser, con nuestro Dios interior profundo. Entonces, no vivía él en el pasado o en el futuro. No vivía en ese mundo interior de representaciones mentales, no. Su vida era más profunda, trascendía la capa de nuestro mundo mental interior, trascendía y llegaba hasta las regiones más elevadas de su propio ser, aquellas regiones que están más allá de la mente, más allá del cuerpo y de los afectos, más allá de la mente. Trascendía el mundo de la mente. Y entonces la mente de ese gran Buda no tenía representaciones mentales. Esa mente estaba limpia como un templo sagrado, donde ardía solamente la llama del ser, un templo divinal, una mente limpia, una mente no activa, una mente no reaccionaria, una mente pasiva, una mente receptiva, receptiva a los mensajes que vienen de arriba, a los mensajes que vienen de su propio ser interior profundo, de su Dios interno. Entonces esa mente, como un recipiente, como un santo grial, recibía la información de su propio ser, era receptiva y la transmitía al mundo físico. Pero la mente del humanoide como nosotros no es una mente receptiva, ni pasiva, ni limpia, ni como un templo sagrado donde solamente arde la llama del ser, no. La mente del humanoide, del ser humano ordinario, pues es una mente no pasiva, sino activa. No es una mente receptiva, sino proyectiva, que proyecta, que tiene proyecciones. No es receptiva, sino proyecta. No es pasiva, sino activa. ¿Por qué? Porque es una mente reaccionaria, manejada por el ego y las representaciones mentales. Porque si nos ofenden, ofendemos. Si nos hieren, sufrimos. Si nos insultan, insultamos. Si nos gritan, gritamos. Y tenemos una acción y reacción de la mente.
no tenemos un control de nuestros procesos psicológicos, porque la mente está al servicio del ego y de las representaciones mentales. Así es que el iniciado o el aspirante a la iniciación no solamente debe trabajar en el duro y difícil trabajo de la desintegración del ego, de los múltiples defectos psicológicos que nos caracterizan, como los celos, como la ira, la autoimportancia, el orgullo, la pereza, la glotonería, la intolerancia, etc. No solamente debe trabajar en la desintegración de los yoes, que es muy difícil, sino que también debe trabajar en desintegrar las representaciones mentales, en aniquilar pues esa tendencia equivocada que tenemos todos de formar nuevas representaciones mentales. De tal manera pues que hay dos aspectos peligrosos dentro de sí mismos: los yoes o defectos psicológicos, que hemos estudiado en otras clases, conferencias, reflexiones, y también, amigos míos, las representaciones de la mente. Nosotros vemos a una persona, a un ser humano, ¿verdad? Llega la impresión a través de los 5 sentidos. No entra la persona, ¿verdad? Entra la impresión. Y la impresión es como una fotografía de la persona. Entonces lo que cargamos aquí en nuestra mente no es la persona, sino la representación, la fotografía que con energía mental nuestra mente se ha forjado. Así es que todos tenemos formas mentales o fotografías mentales de personas. Por ejemplo, ahí vemos la fotografía de un hombre que en vida se llamó Víctor Manuel Gómez. Cuyo ser interior es Samael Aún Weor. Un hombre que trabajó sobre sí mismo, desintegró el ego y encarnó a su real ser. Sin embargo, eso es solamente una fotografía. No es la persona, mucho menos el ser. Es la fotografía de un cuerpo físico y eso es todo. Nosotros cargamos en nuestra mente fotografías de personas, fotografías de películas que vemos, de imágenes que vemos en las novelas, puede ser imágenes eróticas. Cargamos ahí representaciones mentales. Aquí lo interesante está en analizar el daño que nos pueden causar a nosotros las representaciones mentales. Supongamos, nosotros nos hemos formado una fotografía de un buen amigo, de alguien que apreciamos, que queremos, ante el cual sentimos una simpatía y respeto y admiración. Estoy dando un ejemplo. De pronto a alguien muy importante por ahí se le ocurre empezar a elaborar chismes o hablar mal sobre ese amigo, que es un ladrón quizás de banco, o que es un estafador, un mentiroso, un usurero. Y esos chismes empiezan a causar reacciones y todos prestan oídos a esas impresiones de chismografías, abren las puertas de sus impresiones para que entre esa información. De repente llega a nosotros esa información y también abrimos las puertas a esas impresiones y nos dicen que lo vieron haciendo esto y que es esto y que es una persona de muy baja moral que causó mucho daño y que con esa fingiendo ser un buen amigo, y nos empiezan a meter esas ideas, o mejor dijéramos, permitimos que entren esas ideas. Termina la información y toda esa información que recibimos, que metimos aquí adentro y que aceptamos, alteró la representación.
la forma mental, el concepto que nosotros nos habíamos forjado contra esa simpática amistad. El concepto que nos habíamos formado con respecto a esa amistad. Ahora esa forma mental se desfiguró, tomó otra figura, la alteramos. Y puede ser que en una noche por allí soñamos que ese amigo nos persigue, nos quiere atacar con un arma, o nos quiere hacer daño, o soñamos que nosotros le queremos hacer daño a él. Y en ese mundo de sueños subjetivos, de una mente proyectista que proyecta escenas subjetivas, que elabora escenas ilusorias, condicionadas por la hipnosis en la que vivimos, por los miedos, etc., la representación que sobre el amigo tenemos se vuelve algo peligroso para nosotros, que nos ataca, en un demonio que nos causa daño, por decirlo así, en un enemigo psicológico interior que nos causa daño. Y puede darse el caso, amigos míos, que aquella persona que empezó a hablar mal de nuestro amigo se equivocó, es decir, calumnió, mintió, calumnió inconsciente o conscientemente a nuestro amigo. No era verdad. Mas mientras tanto nosotros alteramos ya, por haber abierto oídos a esa chismografía, alteramos la representación que sobre nuestros amigos, sobre nuestro amigo habíamos tenido. Y esa representación alterada, esa fotografía mental alterada, nos ataca y nos causa daño interno. Vean pues cómo nosotros, dos aspectos. Uno, no debemos formarnos conceptos o representaciones de la gente. Y dos, no debemos permitir prestar oídos a la chismografía de personas que vienen a traernos emociones negativas, que vienen a hablar mal del prójimo o hablar mal de alguien que conocemos. ¿Para qué prestar oídos? Quizás tenemos el agregado de la chismografía o del morbo. Este camino, el camino del autoconocimiento y de lograr la quietud de la mente y lograr que la mente quede limpia, pura, cristalina, como un templo sagrado, en donde no existan representaciones mentales, en donde solamente arda serenamente la llama del ser y de la conciencia. Este camino pues implica muchas reflexiones para cambiar nuestra manera de vivir, tanto en el mundo exterior como en el mundo interior, en donde solo se necesita el sentido maravilloso de la autoobservación. Resulta pues muy peligroso que nosotros andemos por la vida por el sendero pues de la chismografía, o de estar prestando oídos al dice que se dice. Uno necesita aprender a cerrar las puertas a ese tipo de impresiones. ¿Por qué? Porque nos causan daño en nuestro mundo interior, porque nos alteran las representaciones que ya cargamos, y esas representaciones alteradas se vuelven peligrosas en nuestra propia mente interior. Por ejemplo, alguien puede andar por la calle y pararse en un puesto de revistas y ver una revista de imágenes eróticas pornográficas, por ejemplo. Ya no hay de esas revistas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora está en internet. se identifica y empieza a verlas. Se va a llevar esas fotografías a su mente. Y con la energía mental se va a formar una figura, una representación mental
que esotéricamente los grandes maestros iniciados a esas representaciones mentales les llaman efigies mentales, formas mentales. Entonces esa figura de una bella mujer toma forma de energía mental. Entonces el hombre, de pronto en la noche, al estar dormido y soñando, se va a ver a sí mismo acariciando a esa figura mental, esas curvas, etcétera, todo. De tal manera que puede perder su energía creadora que tanto él quiere conservar para crear sus cuerpos solares, que tanto él quiere conservar para regenerarse, que tanto él quiere conservar para desintegrar sus defectos psicológicos, etc. Entonces pierde su energía con poluciones nocturnas, etc. Y vean que esa forma mental le causó un gran daño, esa efigie mental. Así es que no solamente hay que trabajar desintegrando yoes, sino también efigies mentales. La diferencia está en que los yoes tienen conciencia, esencia embotellada en ellos, y las representaciones o efigies mentales no tienen esencia embotellada, pero tienen energía mental y figura. Entonces ellas nos atacan. Sucedió en una ocasión, amigos míos, un caso de una mujer en el Tíbet que era una atleta en la meditación, conocida como Ravinir, así se llamaba la dama. Ella a voluntad se concentró y formó una representación mental, una efigie mental, pues. Y tal era su poder en su concentración y en su energía mental, que logró darle tanta fuerza a la efigie mental que la efigie, se materializó, se podía ver físicamente. Este efigie mental era muy obediente. Alguien llegaba y tocaba a la puerta de esta dama y era la efigie quien abría, quien limpiaba, etc. Sin embargo, poco a poco la efigie fue tornándose peligrosa. Ya no obedecía y empezó a causar problemas y provocó un inmenso miedo en la dama Ravinir, la cual fue y pidió asistencia a un grupo de lamas, monjes tibetanos, atletas de la meditación, conocedores de todos los funcionalismos de la mente, conocedores de ese mundo mental interior, atletas de las efigies, de desintegrar efigies, atletas para lograr la tranquilidad de la mente. Y aunque ellos eran atletas, se tardaron 6 meses en desintegrar esa efigie, en irle quitando fuerza hasta aniquilarla, convertirla en polvareda cósmica. Así pues vemos cómo esas formas mentales a nosotros nos causan daño, se van convirtiendo en una forma mental, en una efigie que nos ataca y nos destruye. ¿Cuántas veces nos hemos formado conceptos, ideas de la gente? Y luego llega alguien y nos habla mal de esa gente y cambia el concepto. Y luego nuestra actitud hacia esa persona es hostil, fría, desconsiderada e indiferente. Y entonces nos causamos malas relaciones. Y puede suceder que esa información que recibimos con respecto a aquellas personas no era verdadera. Y reaccionamos negativamente, pues ya tenemos un concepto equivocado. Es decir, las personas vivimos en un nivel mental nomás. Nuestras actitudes, pensamientos y sentimientos se basan en un mundo interior mental muy superficial. Se basan en las representaciones, efigies o conceptos mentales que nos formamos sobre los demás. Y eso es muy grave,
Porque una mente así, que se basa en representaciones, en formas mentales ilusorias, en la malla, en la ilusión de la vida, en la superficialidad mental, en las reacciones o en las proyecciones subjetivas e ilusorias y falsas de una mente proyectista, un individuo que se deja llevar por todo eso es un individuo mecánico, superficial, un individuo que está embotellado en esas representaciones, en una vida reaccionaria. No es una persona, pues, que esté en contacto con su propio ser. Su vida no se deja guiar por los mensajes que vienen de lo alto, de su real ser, de la luz de su ser, de la luz de las luces, de eso que es la verdad, de eso que es lo verdadero, de eso que es su real ser, su Padre que está en secreto, de eso que es lo íntimo, de eso que es lo sagrado dentro de sí mismo, lo divinal, eso que no tiene nombre, aunque uno le llaman Alá, Jehová, Ipalnemowani, Iao, Ra, etcétera, o Dios, etcétera. Es decir, lo divinal dentro de sí mismo, ese individuo no está en contacto con eso. No logra atravesar hasta llegar al ser, sino que nomás vive reaccionando en base a lo que una mente activa y proyectista le proyecta. Y esa mente es ilusoria. Esas representaciones son formas mentales, fotografías. Es una ilusión, es un error, es superficialidad, nada tiene que ver con lo real, con el ser. Entonces un individuo así, que vive mecánicamente, con una mente reaccionaria y mecanicista, pues no solamente no sabe vivir, sino que va y contamina a otros con su mente equivocada. El alcohólico, el borracho, emborracha a otros. Y si alguien llega a nosotros, un borrachito, un amigo alcoholizado, y nos ofrece una bebida, y nosotros abrimos la puerta de las impresiones y permitimos y le decimos, bueno, viene la de la cortesía y te la tomas. Y luego viene una segunda, una tercera, una 10ª copa y terminan ahí 2 borrachos ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos identificamos, porque abrimos las puertas de las impresiones y terminamos borrachos. Ya son 2 borrachos. Si alguien llega, un amigo, con emociones negativas a nosotros, y estamos en santa paz porque acabamos de estudiar Gnosis, hacer una meditación, pero llegan a nuestra casa alguien con una gran emoción negativa, ansioso, enojado, furioso. ¿Qué tienes?, le dice uno, según todavía impregnado de esa paz de la meditación o de los estudios de un libro de la Gnosis. Y entonces nos empieza a hablar iracundamente sobre algunas cosas que le pasaron. Pues alguien le causó un gran daño, alguien que quizás uno no conoce. Y abrimos las puertas. Y todas sus emociones negativas de ira, de desesperación, de rabia, empezamos a recibir esas impresiones de lo que nos está diciendo con respecto a aquella persona que le causó el daño. Tanto nos identificamos y tanto aceptamos las impresiones que sentimos coraje nosotros también, emoción negativa de ira contra aquella persona que le causó el daño, aunque no la conozcamos. Estando nosotros en santa paz en tu casa, ahora no, ahora ya estás iracundo igual que la otra persona que vino, indignado y furioso. ¿Cómo es posible que haya personas así, con un estado interior equivocado, emocionalmente mal? Nos identificamos con esas impresiones, nos formamos una representación mental y reaccionamos mecánicamente. Y ahora no solamente viene un iracundo, ahora son 2 iracundos. Así es con un buen amigo o mal amigo que te ofrece un cigarrito de esos verdes de marihuana. Dale un toque.
A ti que te gustan esas cosas de las experiencias internas. A ti que te gustan esos aspectos de las visiones, dale un toque a esto y vas a ver cómo verás aspectos muy bellos. Tendrás unas visiones extraordinarias. Tú nomás dale un toque a esto. Si uno se identifica con esa impresión y le das un toque a esa marihuana, ya no hay un marihuano, hay dos. Entonces, las emociones negativas, esa actitud equivocada de reaccionar ante unas impresiones equivocadas, esa actitud errada de vivir superficialmente ante acción y reacción, sin reflexionar, sin estar en contacto con el ser, pues nos van igualando a todos por ley de entropía. Es una ley degenerativa, de desorden, que todo lo iguala. Poco a poco, conforme la humanidad continúe así, por ley de entropía, todos nos iremos igualando. Llegará un momento en que no habrá diferencias entre unos y otros. Todos seremos igual de perversos. Nomás existirá quizás una idea o dos ideas en nuestra mente: matar o morir. Entonces, poco a poco, pues, he ahí la ley de entropía. Nosotros necesitamos tornarnos más profundos. Así como existen esos tipos de mente que expliqué al principio, que es una mente intelectual, emocional, motriz, instintiva y sexual. Cinco formas de mente, porque una cosa es la mente intelectual con pensamientos, ideas, otra es la mente que se usa en el centro emocional, otra en el centro motriz, etcétera, etcétera. Así también existen algo que está más allá de la mente, que se llaman los centros superiores de la máquina humana, que es el centro emocional superior y el centro mental superior. Estos centros no tienen ego. Estos 5 centros sí tienen ego, o mejor dicho, el ego que cargamos nosotros contamina y se expresa a través de estos centros de la máquina humana. Son 5 centros, pero hay otros 2 centros de tipo superior donde el ego no entra, solo el ser. Y estos son el centro emocional superior y el centro mental superior. El ser, nuestro Padre que está en secreto, nuestro Dios interno, nos da mensajes a través de estos 2 centros superiores y llegan aquí a la humana personalidad terrestre, ¿verdad? Aquí a nuestro cuerpo. No sé cómo le voy a hacer. Bueno, ahí está el cuerpo, medio raro, pero bueno. Aquí llega la información. Pero si nosotros no sabemos meditar, llevar una vida más profunda, reflexiva, no hemos desarrollado el sentido de la autoobservación, no tenemos ese sentido interior para ver ese mundo interior, entonces no llegan los mensajes del ser, no los recibimos. Y entonces no transmitimos los mensajes del ser y tampoco vivimos de acuerdo a la voluntad de nuestro ser. Solo vivimos de acuerdo a la acción y reacción que nos genera el mundo de la mente que está aquí. De ese mundo interior con reacciones superficiales guiados por los yoes y por las representaciones. Representaciones mentales. Existen en nosotros, amigos míos, 3 tipos de alimentos. Uno es el alimento físico, lo que comemos.
La comida es un tipo de alimento que nuestro estómago lo digiere, lo transforma en energía vital. El segundo tipo de alimento es el aire, el oxígeno que respiramos. Los pulmones es el órgano que se encarga de recibir ese alimento, de transformarlo y hacerlo útil para nuestro organismo y nuestra vida. El tercer tipo de alimento es el más importante, porque en el primer tipo de alimento, la comida, podemos durar ¿qué? Una semana sin comer, 10 días y luego muere. Con el oxígeno, ¿cuánto podemos durar sin oxígeno? 3, 4, 5 minutos quizás, y luego morimos. Pero el tercer tipo de alimento es más importante, porque ese tercer tipo de alimento no es la comida ni el oxígeno, sino las impresiones que entran a nosotros a través de los 5 sentidos. Sí, las impresiones. Y si nosotros no podemos vivir sin impresiones ni un segundo, porque si el corazón no recibe la impresión eléctrica para latir, morimos. Si los riñones no reciben la impresión para funcionar, si los intestinos no reciben la impresión para trabajar en esos movimientos peristálticos, si los pulmones no reciben la impresión del cerebro para funcionar, etc. Así es que las impresiones, que también llegan a nosotros a través de los sentidos, son muy importantes. Pero lamentablemente no existe un órgano de transformación como en el caso de la comida, que es el estómago, o el oxígeno, el aire, que son los pulmones. Nosotros debemos crear ese órgano de transformación, y ese órgano es la conciencia, y de eso hablaré más profundamente en otra conferencia que se llama la transformación de impresiones. Hoy por hoy digo que nosotros, cuando abrimos las puertas a las impresiones y no las comprendemos y no las transformamos y no reflexionamos, nos formamos representaciones mentales o alteramos representaciones mentales ya formadas allá adentro, que nos causan un gran daño en nuestra vida. Dice Elena Petronila Blavatsky. No sé, ¿podrían abrir la puerta? Perdón, eso no lo dijo Elena Petronila. Dice ella, antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, esta debe estar cubierta de todo viento. Antes que la llama de oro pueda arder con luz serena, debe estar cubierta de todo viento. Antes de que nuestra mente se logre estar en ese estado de quietud y de silencio, como dicen los tibetanos, como un muro inmóvil, quieta y en silencio, pues se requiere que los pensamientos caigan ante las puertas del templo de la mente, que no haya pensamientos en nuestro interior, que no haya parloteo mental. Alguien quiere meditar y no puede porque la mente está con todo su parloteo, recuerdos, representaciones, ideas, deseos, pasiones, yoes y representaciones. Hasta por ahí un yo dice, ya terminó la meditación, levántate, y uno se levanta y realmente no hizo nada. Nunca logró la quietud de la mente. Pero cuando alguien logra la quietud de la mente, entonces allá viene lo nuevo, y los mensajes del ser descienden a través de una emoción superior o a través de una idea solar superior, una emoción superior a través del centro emocional superior, o una idea superior, un axioma, una frase, una enseñanza, una revelación interior del ser, una comprensión de algo, conocido pues simbólicamente como el pan supersubstancial que viene de lo alto. Una idea a través del centro mental superior, algo, una enseñanza, una revelación, una verdad propia, interior. Y eso adviene, esas revelaciones advienen cuando la mente está quieta y en silencio. Esas revelaciones, ese pan supersubstancial venido de lo alto, esa enseñanza que viene de arriba de nuestro propio ser, esa revelación e iluminación
no puede llegar a nosotros cuando la mente está proyectando imágenes, sonidos, formas. No pueden llegar a nosotros cuando la mente está reaccionando, cuando la mente está activa. Debemos tornar la mente pasiva, pues es su naturaleza, pasiva. Debemos tornar la mente receptiva a los mensajes que vengan del ser. Debemos tornar la mente receptiva, es decir, que no esté proyectando, que no esté activa, que esté serena y apacible. El que logra tener una mente serena y apacible no vive reaccionando ante los impulsos del mundo exterior mecánicamente, ni vive reaccionando ante los impulsos de las representaciones mentales, sino que vive de acuerdo y en contacto con su propio ser, con ese rayo de interior de su ser. Vive en contacto con su propio íntimo. Vive el instante, vive el momento, el eterno ahora. Disfruta cada momento y no es de aquellos que dicen, aquí estoy matando el tiempo. No, porque sabe que cada instante es profundamente significativo. Que cada momento es vivo. En que comprende que cada instante algo está sucediendo. Y una verdad puedes captar en determinado instante. Comprende que la verdad es lo desconocido, de momento en momento, de instante en instante. Es decir, que en este momento y que en este instante podemos captar una verdad de nuestra vida, de nuestra existencia, del objetivo de nuestra vida, de algo. Porque está en contacto con su ser. Su vida horizontal aquí en el tiempo, en los sentidos, está en contacto con su vertical. Vive el eterno ahora. No vive en el pasado ni en el futuro. No vive en reacciones de la mente y el parloteo mental. ¿Cuántos viejos no viven en el pasado y los ves como viejos cascarrabias, siempre furiosos, de mal humor, reaccionarios, porque su mente está embotellada en rencores del pasado, en odios, en resentimientos, en lo que le hicieron, odiando a la humanidad, la vida, a las personas? Y dicen, entre más conozco al ser humano, más quiero a mi perro, etc. Odiando, reaccionando, sin posibilidad de cambio. Es una vida mental ya fija, dañada por el tiempo, atormentada por las reacciones mecánicas y por la formación de representaciones. Pobre viejo. Y hay gentes que aunque tengan 40 años son viejos ya, 20 años y son viejos ya. Pero vean un niño de 3 años, 4 años, 5 años, 2 años, cómo son felices y viven el instante, el momento. Hay que recuperar esa inocencia, esa infancia perdida. Hay que tornar la mente pasiva y receptiva. Hay que lograr limpiar la mente. La mente debe ser un templo limpio, receptivo, al servicio del ser. Nada debe existir en nuestra mente que no sea el ser. Solo el ser debe resplandecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero lamentablemente en nosotros, la humanidad que tenemos la conciencia dormida y que vivimos bajo la influencia del ego, en nuestra mente solamente está el ego que la hace reaccionar constantemente, mecánicamente, y las representaciones mentales. De tal manera, damas y caballeros, que hay un gran trabajo sobre sí mismo que todos nosotros debemos realizar, si es que en realidad queremos estar en contacto con aquello que es lo real, la verdad, que diversas culturas y religiones han bautizado con distintos nombres, que distintas formas y religiones han dado un cuerpo de doctrina para que el ser humano se integre a la divinidad. Pero hay
que trabajar para que la mente se torne pasiva, receptiva, como un muro, quieta, para que advenga lo nuevo, aquello que transforma, aquel elemento que transforma, que alimenta el alma y que viene de arriba del ser. Así, cuando esta persona logró controlar, dominar su propia mente, que está representado pues la mente en el esoterismo crístico por un burro. El burro representa la mente. Y esa escena en donde Jesús de Nazaret entra victorioso en la Jerusalén celestial interior, montado sobre un burro, símbolo de que dominó la mente, cristificó la mente. Su mente está a su servicio. Es una mente limpia, pura, sin representaciones, sin ego. Una mente al servicio del ser. En algunos lugares en el oriente la mente es representado por la vaca, y los seres humanos nos sentimos vaca, es decir, nos sentimos mente, y creemos que nuestros pensamientos, emociones y sentimientos y esta vida mecánica, reaccionaria que todos llevamos, que somos nosotros. Y en realidad, en forma superficial, así es. Pero en lo profundo, eso es la mente y las reacciones mecánicas de la mente. Pero cuando alguien empieza a desarrollar la autoobservación, conoce ese mundo interior mental. Cuando alguien desarrolla la autoobservación, descubre lo que debe desintegrar. Cuando alguien desarrolla la autoobservación y la meditación interior profunda, logra entonces la quietud y la serenidad del pensamiento y de la mente. Y así arde la llama del ser en el templo de la mente interior. Sin mercaderes del templo, es decir, sin yoes y sin representaciones mentales. Símbolo pues de que el Cristo saca a los mercaderes del templo con el látigo de la voluntad. De tal forma, de tal manera, que este individuo ya avanzado, su mente está quieta y arde la llama del ser ahí. Serenamente. Por eso dicen Elena Petronila Blavatsky, antes de que la llama de oro pueda arder con luz serena, esta debe estar abrigada de todo viento. Todo viento de pensamientos, reacciones, etc. ¿A algunos de ustedes les gustaría lograr no solamente la relajación del cuerpo físico, porque eso es sencillo, sino la relajación de la mente, lograr la quietud y el silencio de la mente, y entonces recibir las enseñanzas de arriba del ser, eso que está más allá del cuerpo, eso que está más allá de la mente, eso que es lo real, lo verdadero? Por eso pues los grandes orientales y tibetanos adoran este aspecto que está más allá de la mente y buscan la disciplina del dominio de la mente, pero el dominio de nuestra propia mente, no el dominio de la mente de los demás, sino la propia, a través de ciertas claves en la meditación. Ellos a esa experiencia maravillosa de la quietud de la mente como un muro inmóvil. Y en ese estado en que viene lo nuevo, lo del ser, el mensaje del ser, la revelación, a esa experiencia ellos le llaman el Satori. En las salas de meditación Shan en la China y en las salas de meditación Zen en el Japón, esa experiencia del Satori dura unos minutos o un par de horas en el mejor de los casos. Terminada la meditación, regresan al mundo de la mente, al mundo de los sentidos. Termina la meditación y traen ese alimento que vivifica el alma, ese alimento interior que da la fuerza, la convicción para seguir adelante en este mundo de los sentidos, en la lucha por despertar, por integrarse al ser, por aprender a meditar profundamente. Entonces ya traen el alimento, pero otra vez se vuelven a embotellar en el ego y en la mente, y el ego le da unas cachetadas de esas guajoloteras para que otra vez se vuelva el individuo a meter en el mundo de los sentidos de la mente.
mas ya trae la experiencia maravillosa que le da la fuerza para continuar. Pero quien no recibe experiencias de ese tipo, esa llama interior se va apagando. Y como larvas, las representaciones mentales van sofocando esa luz y se apaga y envejece, aunque su cuerpo sea joven. No le interesa aquello que esté más allá de la mente. La mente es su realidad. La ilusión, la falsa ilusión, la fantasía, la apariencia, la maya, la ilusión de la mente es su realidad. Y vive y tiene razón dentro de su mundo de la sin razón. Está en lo correcto, en lo cuerdo dentro del mundo de lo descabellado. Pero ahí vive. Lo de acá para él no es real y lo de aquí es real. Es al revés. Pero ¿cómo hacerle entender a una mente que está equivocada? No se puede. Solamente nosotros mismos debemos trabajar para encontrar lo real en nuestro interior. Trabajar para lograr el Satori, la experiencia del vacío iluminador, la experiencia de lo real, la vivencia del ser. Pero debemos nosotros no prestar oídos a la chismografía para no alterar las formas mentales y representaciones que ya cargamos. Y debemos nosotros desintegrar las formas o efigies o representaciones mentales que ya cargamos. Estas se desintegran muy sencillo. Uno relaja su cuerpo. ¿Quieren aprender a desintegrar representaciones mentales? ¿Formas mentales? Sí. Bueno, uno relaja su cuerpo, se concentra y tratamos de meditar al respecto en aquella representación que quieres desintegrar, hasta que llegas a comprender que esa persona que tú estás viendo ahí en tu mente no es la persona, sino una fotografía mental de la persona. Es una forma mental que uno ha creado con su propia forma mental o energía mental, que no es real. Que esa efigie deformada debe uno quemarla. Ya que comprendes que no es real, tú le pides con todo el corazón a Devi Kundalini Shakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, es decir, a Dios en su aspecto femenino, Dios Madre en nuestro interior, que cada cultura le da un nombre distinto: Isis, Rea, Tonantzin, Soberta, Ram-Io, Sébiles, Adonía, etc. Le pides a ella, tu Virgen de luz interior, que desintegre, aniquile, reduzca a polvareda cósmica esa efigie mental que has comprendido. Y le suplicas a ella que queme, pero obviamente debemos haber visto con la autoobservación la efigie mental. Y ella desintegrará esa efigie mental. Así nos iremos liberando de las formas mentales. Podemos trabajar con la imaginación que se queme esa forma mental y pronunciar el mantra Krim. Así, poco a poco iremos limpiando las efigies mentales. Perdón, iremos limpiando nuestra mente de las efigies mentales. Es indispensable. Y trabajar intensamente en la desintegración del ego. Todo ese trabajo de aniquilar efigies mentales y de desintegrar ego tiene como base el sentido maravilloso de la autoobservación con el que podemos ver nuestro mundo interior. Sin el sentido de la autoobservación psicológica, nada podríamos hacer. Está atrofiado, es cierto, en nosotros, pero trabajando sobre sí mismos, haciendo un esfuerzo por autoobservarnos, observar nuestros pensamientos de instante en instante, todos los días, este sentido atrofiado se va desarrollando. Y entre más lo usamos, más se desarrolla. Y llegará el momento en que podremos ver los defectos claramente. ¿Verdad? Entonces, tarea. Desarrollemos la autoobservación. Tarea. Cerremos las puertas a las impresiones negativas, de chismografía, de emociones negativas.
de impresiones negativas y abramos las puertas a impresiones positivas. Gente que nos habla de aspectos de regeneración, a música trascendental de los grandes maestros como un Beethoven, un Mozart, un Liszt. Impresiones de tipo superior, para no formarnos efigies mentales que nos causen daño y no deformar efigies o formas o representaciones mentales ya creadas adentro que también nos causan daño. Desarrollemos la autoobservación, cerremos las puertas a impresiones negativas, aprendamos a vivir de instante en instante en recuerdo de sí con la clave de sol, sujeto, objeto y lugar, para vivir el momento. Quien vive el momento no forma representaciones mentales. Quien aprende a vivir el momento no está creando representaciones o efigies mentales. Y ese estado de conciencia despierta, la proyecta en el mundo astral, y en el mundo astral anda consciente también. Las representaciones mentales ya creadas, desintegrémoslas con la ayuda de nuestra Madre Divina. Así, logrando la quietud y el silencio de la mente, adviene lo nuevo que viene del ser, de nuestro real ser, eso que es la verdad. Y quien vive su vida y su forma de actuar en base a los impulsos del ser, de la verdad, es un hombre, una mujer equilibrada, es un hombre, una mujer consciente, que vive el momento, que vive el eterno ahora, que vive intensamente su vida. Pero un sujeto que vive mecánicamente con las reacciones de la mente, vive superficialmente, dormido, con proyecciones de una mente activa y proyectista, con la ilusión de la fantasía, con la ilusión falsa, en acción y reacción, y así se va al sepulcro, dormido, sin conocerse a sí mismo. Urge pues conocernos a sí mismos, urge desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica para ver el mundo interior, urge no formarnos representaciones mentales, trabajar sobre sí mismo para desintegrar el ego, aprender a meditar profundamente hasta lograr el contacto con el ser interior profundo y que Él nos guíe, que Él nos enseñe y aprender a beber agua de nuestro propio pozo interior profundo. Hasta aquí el tema de hoy.